breve semblanza del doctor. Obtuvo su licenciatura en química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su maestría en química de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, y su doctorado en química teórica de la Universidad Complutense de Madrid. En 1997 se incorporó a la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y desde el año 2000 es profesor investigador completo titular C y es jefe del Laboratorio de Química Teórica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. Actualmente es líder del cuerpo académico UAP CA 263 de investigación computacional experimental de nuevos materiales y sistemas biomoleculares. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT como investigador científico del SNI nivel 3. Sus líneas de investigación incluyen espectroscopía de moléculas no rígidas, cálculos moleculares de estados excitados en la espectroscopía UV-Vis, mecanismos teóricos de reacción y reactividad química y técnicas computacionales aplicadas a la bioinformática. Hasta el momento ha publicado alrededor de 80 artículos científicos en revistas internacionales y 5 capítulos de libros. Ha dirigido cerca de 48 tesis de licenciatura, 26 de maestría, 16 tesis de doctorado y es miembro activo de la Red Temática de Físico-Química Teórica de México y ha organizado 2 veces la reunión mexicana de Físico-Química Teórica en la UAP, siendo actualmente miembro del Comité Nacional de esta última. Pues un agrado presentar al doctor Francisco Meléndez Bustamante y bueno, más que otra cosa, pues, de manera particular, un buen amigo. Muchas gracias, Paquito, por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, doctor Jorge Serra, muchas gracias por la presentación y bueno, pues es un placer compartir con ustedes, aparte de las líneas de investigación que hacemos en el laboratorio de Química Teórica de la Facultad de Ciencias Químicas, agradecer la invitación a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química, AC, la ANFEQI, pues por la invitación, ¿no? Y bueno, quise titular la presentación algo exótico, ¿no? Como de esta manera, como existe otra química en el universo, sobre todo porque, bueno, este es un proyecto que estamos desarrollando con un estudiante de doctorado. Está enfocado a la química no convencional del carbono, ¿no? Que no existe en la Tierra, o es más que nada, es muy curioso ver en la Tierra o pensar en las moléculas que nos podemos encontrar en el universo, ¿no? Entonces, bueno, les quiero contar lo que hemos desarrollado en este proyecto, lo que estamos desarrollando y lo que viene, lo que puede venir a continuación del desarrollo de este proyecto, sobre todo enfocado a moléculas interestelares, ¿no? Moléculas de carbono interestelar. Bueno, pues muy bien. La idea es pues empezar con este punto. ¿Qué contiene el medio interestelar? ¿De qué está compuesto? Y cuáles son los componentes básicos del medio interestelar, de qué está formado, ¿no? Como pueden observar, el medio interestelar, pues aparte de nuestro sistema, de nuestro Sol, pues contiene varios tipos de capas, ¿no? Ese tipo de capas hacen que sea muy peculiar la existencia de moléculas, y esa existencia básicamente está en términos de una composición. La mayoría, obviamente, por estar en el medio interestelar, está formada de gas, ¿no? El 98% de todas las moléculas que existen en el medio interestelar, pues están en el estado gaseoso, mientras que también vamos a encontrar el 1% en grano o polvo, y eso pues obviamente lo vemos en los cometas, ¿no?
las colas de los cometas, algunos asteroides, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es ver, bueno, de qué contiene el medio interestelar. Bueno, pues básicamente está lleno de hidrógeno, bastantes átomos de hidrógeno. El 90% de todo lo que se ha descubierto en el medio interestelar contiene hidrógeno, el 8% contiene helio y el 2% tiene otros componentes, ¿no? Como lo podemos observar aquí. Entonces, básicamente, ese 2%, pues hay bastantes elementos, ¿no? Entre ellos el carbono, que junto con el hidrógeno, pues proporcionan peculiaridades de cierto tipo de moléculas que, pues, quisimos estudiar, ¿no? Sobre todo porque tenemos una colaboración muy estrecha con el CSIC, donde yo hice el doctorado, con una colega del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Y bueno, pues la idea es que junto con otro colega de CIMSTAT de Mérida estamos haciendo este tipo de investigación orientada hacia el medio interestelar. ¿Cuál es la composición química del medio interestelar? Bueno, básicamente está compuesta por diamante, o sea, fullerenos, grafenos, grafito, hielo, silicatos, etcétera, ¿no? Todo está ahí, en ese 2% que les mencionaba, pues podemos encontrar todo tipo de estructuras, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay una gran variedad que hace que uno pueda no solamente orientar los radiotelescopios, sino intentar entender qué está pasando en ese medio interestelar, ¿no? Obviamente, cuando uno orienta un radiotelescopio hacia el medio interestelar, pues uno puede observar bastantes señales, de tal manera que las bandas espectroscópicas en un espectro, sobre todo en un espectro rotacional, porque normalmente es una espectroscopía de digamos, de gran amplitud, ¿no? O sea, en este caso tiene energías muy pequeñas y son radiotelescopios porque básicamente las señales que llegan son de radio, ¿no? Entonces, pues son muy diminutas y además el, el espectro está muy difuso, ¿no? Por eso es un poco complicado poder observar esas señales, ¿no? Y bueno, esto es de cara a qué, ese es el asunto, ¿no? ¿Por qué voltear al medio interestelar? Sí, sí, aquí tenemos demasiadas cosas que investigar. Bueno, pues porque el asunto es ver si hay vida en otros, no solamente en otros planetas, sino en otras galaxias, ¿no? Entonces, bueno, eh, si es así, pues seguro que allá tiene que haber en otra galaxia para que se forme la vida, pensando en que uno de los principios que tenemos es que la vida está formada de cuatro átomos principales, como es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son los fundamentales para la vida. Pues entonces si se logra descubrir ese tipo de compuestos que contengan esos elementos, pues bueno, uno puede pensar que puede haber vida en otras galaxias, ¿no? Entonces, pero como les digo, eh, las, las señales son demasiado difusas, ¿no? Y entonces no se puede medir con precisión esas señales y justo es ahí donde entramos los químicos teóricos tratando de explicar cuál es la estructura de esas moléculas que se pueden cuyo espectro se puede medir a través de radiotelescopios provenientes de otra galaxia, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente con estos radiotelescopios pues se detectan ciertas moléculas, ¿no? ¿Qué moléculas se han detectado y cuánto es el número
de cuánto número de átomos están formadas esas moléculas. Bueno, aquí tenemos una gráfica de cuántas moléculas se han detectado con una cantidad de átomos, ¿no? Por ejemplo, para moléculas de 2 átomos se han detectado cerca de 45 moléculas. Para una de 3 átomos, o sea, estas moléculas pueden tener cualquier tipo de átomo, ¿no? Obviamente, el medio interestelar está rico en hidrógeno, entonces pues es de esperarse que haya demasiado hidrógeno y que las moléculas que se detectan pues son hidrógeno, contienen hidrógeno, más bien dicho. En realidad el problema radica en cuáles son los conformes, ¿no? O sea, cuál es la forma estructural de las moléculas que se detectan, que pues más adelante vamos a ver a través de esta investigación cómo hemos visto que uno puede tener bastantes conformes simplemente por decir una molécula que contenga 7 átomos de carbono y 2 de hidrógeno para sumar 9, pues cuánto podríamos tener, ¿no? ¿Cuántos conformes podríamos tener? Si uno sigue, si uno sigue analizando el número de moléculas que contiene una cierta cantidad de átomos, pues vemos que, por ejemplo, para moléculas que tienen entre 4 y 5 átomos, se han detectado cerca de 36 y 33 moléculas, ¿no? Para moléculas de 6 átomos, cerca de 27 moléculas, ¿no? Les digo, esas moléculas pueden tener hidrógeno, azufre, magnesio, carbono, eh, diferentes, diferentes tipos de átomos de la tabla periódica. Es algo raro encontrar metales de transición. Sin embargo, sobre todo se han detectado alcalinos y alcalinos térreos, ¿no? Entonces, dentro de ese margen es donde han encontrado ahí en la tabla periódica ubicándola, pues es donde se han encontrado ese tipo de átomos. Por ejemplo, lo que les decía, moléculas que tienen 9 o 10 átomos, combinación de carbono, oxígeno, hidrógeno, etcétera, pues cerca de 16 moléculas, ¿no? Eh, de, de 11 átomos, 8 moléculas, de 12 átomos, 9 moléculas, y de mayor a 12 átomos, aproximadamente 12 moléculas, en las que destaca obviamente el fluoreno, ¿no? Y el C70. Entonces, si se dan cuenta, pues los radioastrónomos están enfocando, como les digo, la idea es posible que exista vida en otra galaxia, pues bueno, hay que empezar por ver qué tipo de moléculas existen en el medio interestelar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las cadenas de carbono? Me voy a enfocar, básicamente de esto me voy a enfocar en moléculas, bueno, lo que hemos estudiado son moléculas que están entre 8 y 9 átomos, ¿no? Y obviamente son moléculas básicamente de carbono, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son las cadenas de carbono que se han detectado? Bueno, resulta que se han detectado este tipo de cadenas en una galaxia que es la CW Leonis, que se llama IRC más 10216. Y bueno, pues este tipo de cadenas de átomos de carbono, si ustedes lo ven, estos átomos, estas moléculas de carbono, pues no son lo que normalmente conocemos en química orgánica, ¿no? O sea, aquí uno puede pensar, bueno, pues aquí le faltan un montón de enlaces, ¿no? O si hubiese un doble enlace conjugado, pues tampoco sería algo normal en un químico teórico, en un químico orgánico, ¿no? De hecho, pues bueno, hay discusión, ¿no? Con los orgánicos, obviamente, pues no nos creen que haya este tipo de moléculas. Pues en la Tierra no lo hay, pero en el espacio sí las podemos encontrar, y sobre todo porque las han detectado, ¿no? Entonces,
bueno, no es trivial este tipo de moléculas, ¿no? Y bueno, pues igual aquí en otra de las galaxias también se ha detectado eh, este tipo de moléculas. Por ejemplo, esta molécula tan interesante, ¿no? Que simplemente son tres carbonos y en un carbono están dos hidrógenos, ¿no? Entonces, bueno, si se dan cuenta, pues hay de todo, ¿no? Hay de tres átomos de carbono más dos de hidrógeno, de seis átomos de carbono más dos de hidrógeno, de aquí tenemos otros seis y otros dos de hidrógeno, aquí tenemos dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y un átomo de carbono. O sea, no cumplen con la química orgánica, no, digamos, básica, ¿no? Sin embargo, pues se han detectado en este tipo de galaxias, ¿no? Y bueno, desde 1997, por ejemplo, Langer y colaboradores, pues, detectaron esta molécula, ¿no? Y bueno, pues, uno puede pensar, y bueno, es cierto, bueno, se detectaron y como les digo, a través del espectro eh, eh, con los radiotelescopios en la región de longitud de onda de radio, es donde se detectan este tipo de moléculas, ¿no? Obviamente el espectro es muy difuso y tienen que echar mano de toda la técnica espectroscópica para definir correctamente el espectro. Obviamente, con ayuda de los cálculos teóricos, uno lo que afirma es y además de alguna manera corrobora si estas moléculas es la estructura correcta o no es la estructura correcta, ¿no? ¿No? A través de cálculos teóricos. Igual, por ejemplo, Guélin en 1997 no solamente pudo detectar eh, la molécula con dos protones o dos hidrógenos y los seis carbonos que ven ahí, sino además se pueden detectar también radicales, ¿no? Entonces, como este que tenemos aquí, el C7H, ¿no? Entonces, bueno, pues son, son no solo las moléculas como en estado fundamental neutras, sino también se pueden detectar radicales o radicales libres de carbono o aniones o cationes, y de hecho Sir Richard, que es uno de los investigadores que está en el CSIC, en la estructura de la materia, pues bueno, eh, él ha detectado, es un radioastrónomo que tenemos un vínculo muy estrecho a través de la doctora María Luisa Zenet, sobre la parte de contribuir en la detección, contribuir cuánticamente, digamos, desde el punto de vista teórico, en determinar la estructura, ya sea de una molécula neutra, de un radical o de un anión, ¿no? O bien de un cation. Entonces, bueno, existen, que eso es lo interesante, ¿no? Y se han corroborado por medio de cálculos teóricos este tipo de moléculas o de radicales o de iones, ¿no? ¿Cómo es la química del carbono en una nube molecular? En una nube, digamos, eh, en el espacio interestelar. Muy compleja, muy compleja. Muy compleja, si se dan cuenta. Pues aquí tenemos, nada más partiendo del C6H2, uno puede tener bastantes reacciones químicas, ¿no? Donde uno puede tener un CH3 como un anión que reaccione con esta molécula para producir estos productos. Y estos productos pueden producir con un carbono, pueden producir estos otros productos o perdiendo un electrón pueden producir cualquiera de estos productos, ¿no? Igual, si hay hidrógeno, porque lo hay en el medio interestelar, pues bueno, pueden producir
este tipo de compuesto, ¿no? Que a la vez con un carbono en el medio interestelar se puede producir una molécula de C7, ¿no? Más hidrógeno molecular. O sea, si se dan cuenta, no puede tener una gran variedad, tan solo el C6 con el H2 y, con un hidrógeno, o con tres moléculas, con tres átomos de hidrógeno, como un anión, como un catión, pues se pueden obtener cualquiera de estos productos, ¿no? O sea, obviamente pasando por otros intermediarios. Entonces, si se dan cuenta, la química del carbono en una nube molecular es muy, pero muy compleja. Y justo, pues bueno, aparte, ¿no? Que pueden formar, que la estructura puede ser diferente, puede ser lineal, puede ser plana, puede ser en forma de diamante, etcétera. Puede ser un fulereno o un C70, etcétera, ¿no? Entonces, pues no es nada, digamos que no es nada trivial. Eh, Bajo ese contexto, pues la idea es, bueno, eh, ¿en dónde estamos parados, no? Y cuánto puede contribuir los cálculos teóricos a poder describir este tipo de reacciones y a poder ver si existen diferentes conformeros y cuál sería la estructura de esos conformeros. Bueno, pues resulta que nos hemos enfocado en el grupo de investigación, nos hemos enfocado con nuestro estudiante eh, en, en lo que ya se ha detectado, ¿no? Y específicamente nos hemos concentrado en el C7H2, porque ya está detectado experimentalmente. ¿Y qué es lo que hicimos en este proyecto? Pues estudiamos los posibles conformeros que puede tener el, el C7H2 y ver si esos conformeros pueden coincidir con con algunos de los que ya han sido detectados, ¿no? Y cómo sería la forma, que esa es la parte importante. Y además, el posible mecanismo de reacción que puede ocurrir entre el C6H2 de forma lineal y un carbono para poder producir el C7H2. O sea, esa es la idea fundamental, ¿no? Sobre todo porque, bueno, aunque ya ha sido detectado experimentalmente a través de eh, lo han sintetizado incluso, pero no lo han, o sea, lo han detectado experimentalmente en la Tierra, ¿no? Digamos, pero en el medio interestelar aún no ha sido detectado. Pero el hecho de elucidar un posible mecanismo de cómo se forma, pues eso podría ser súper interesante. Pues bueno, los del C7H2, ¿cuál es la forma que se ha detectado? Bueno, pues resulta que eso lo hizo Aoki e Ikuta en 1994. Y hay algo muy específico, ¿no? Muchos de ustedes seguro eh, están bien, eh, digamos, eh, muy bien relacionados o saben que espectroscópicamente un, un espectro es la huella digital de una molécula, ¿no? Y cada molécula tiene su espectro y no coincide para nada con otra molécula. Por lo tanto, un conformero tiene que tener un espectro determinado. Digamos que es como nosotros la huella digital, ¿no? La huella digital, pues cada uno de nosotros tiene una huella específica y no se, digamos que no se repite con otro individuo. Bueno, habrá gente que lo haga siempre y cuando supere las huellas de la mano, ¿no? Que para todo hay, pero básicamente
el hecho de que una molécula tenga un espectro, pues es único y exclusivo de esa molécula, ¿no? Obviamente, al tener un espectro rotacional, eh, se generan ciertas constantes que les llamamos constantes rotacionales, ¿no? Entonces, esas constantes rotacionales básicamente están relacionadas con el momento de inercia y a la vez el momento de inercia está relacionado con la estructura molecular, de tal manera que pueda ser una correlación entre las constantes rotacionales, el espectro rotacional y la estructura molecular. Y de esa manera saber si en realidad ese espectro corresponde a tal o cual conforme, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, Val, colaboradores en el 2000, pues obtuvieron este espectro, ¿no? Entonces, bueno, pues sin embargo, como les decía, en 1994 se pudieron detectar las constantes rotacionales. Constantes rotacionales que están alrededor de 840 megahertz, ¿no? Que la energía, pues obviamente no es muy grande. Y así, por ejemplo, como les decía, pues aquí se ve claramente, ¿no? Por ejemplo, McCarthy en el 97 pudo determinar la estructura, las constantes rotacionales y a la vez el espectro rotacional y de esa manera decir cuál era la estructura molecular o a qué conforme corresponde. Si se dan cuenta, pues aquí en este espectro, si comparamos este espectro con pues vemos claramente que no es el mismo, ¿no? Que cada uno, aunque es la misma molécula, si se dan cuenta, es la misma molécula del C7H2, pero no es el mismo espectro. Entonces, las constantes rotacionales junto con la estructura molecular y su espectro, pues obviamente están relacionados. Y vean, otro conformero diferente, por lo tanto, otro espectro rotacional diferente, y en consecuencia, otras constantes rotacionales diferentes que Aponi las pudo determinar en el 2000. Entonces, bueno, pues aquí es un claro ejemplo de cómo experimentalmente, o sea, a lo mejor no lo pudieran sintetizar, es decir, no es que sí lo hayan podido sintetizar, pero más bien quise decir o pensé que no lo hayan podido aislar, ¿no? Sino simplemente bajo ciertas condiciones lo pudieron determinar. A lo mejor no cristalizó, porque pues experimentalmente cuando algo cristaliza pues es un logro tremendo, ¿no? Porque se puede determinar por rayos X cuál es la posición de los átomos. Pero estos conformeros posiblemente no fueron cristalizados, pero sí los pudieron obtener experimentalmente, no los pudieron aislar del todo, o aislar sí, pero no cristalizar y pudieron determinar su espectro, ¿no? Además, segurísimo que no tuvieron una vida media muy larga, es algo parecido a los estados de transición, ¿no? Que la vida media de un estado de transición es aproximadamente de nanosegundos, ¿no? O de picosegundos. Entonces, bueno, sin embargo, con las técnicas experimentales que se tienen, pues tanto Ikuta como McCarthy como Aponi, pues pudieron determinar el espectro y en consecuencia las constantes rotacionales. Muy bien. Eso pues hace pensar que si cada espectro genera un constantes rotacionales diferentes y esas constantes rotacionales determinan la estructura molecular, pues bueno, la idea es ver qué se ha hecho con los diferentes isómeros, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que si uno empieza a hacer cálculos sobre estas estructuras, por ejemplo, si lo ven aquí, pues uno, bajo el contexto de la química orgánica, pues uno podría pensar,
Bueno, este átomo de carbono tiene cuatro enlaces clásicos de orgánica. Este átomo de carbono tiene también cuatro enlaces. Pero cuando ya estamos aquí dices, pero a ver, ¿por qué este nada más tiene dos? Y esto es lo que los hace peculiares a estas moléculas, ¿no? Que no es la química orgánica tradicional. Seguro que si esto lo hubiese visto que culé, pues se vuelve a morir, ¿no? Del susto o del coraje tal vez, ¿no? De decir, a ver, pero ¿qué me vienes a decir a mí estas cosas? Este, químico cuántico, ¿no? Si esto no es posible. Pero pues resulta que sí es posible, porque como lo vimos en la transparencia anterior, es específico su espectro rotacional y por lo tanto sus constantes. Si se recuerdan y se fijaron, las constantes rotacionales no eran eh, ni parecidas en lo más mínimo, ¿no? Lo cual el espectro es diferente y por lo tanto la estructura es diferente. Y los estudios que se han hecho pensando en que esta molécula es un mínimo, existen otros conformes, otros isómeros, lo cual pues eso hace que estén por arriba de determinadas kilocalorías por mol. Si se dan cuenta, no son muchas las kilocalorías por mol. 5.56 kilocalorías por mol no es casi nada, ¿no? Es es muy poca la energía que se necesita para formarlos, de acuerdo a los cálculos que se han hecho, ¿no? Y esos son los antecedentes que mucha gente pues ha contribuido a esta forma, entre ellos Cernil Charo, María Luisa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si lo ven, por ejemplo, este tipo de conformeros, eh, son muy bajas la diferencia entre el más estable y los diferentes conformeros. Estamos hablando de 10 kilocalorías por mol. Por mucho seguro va a haber una de 20 kilocalorías por mol. Vean aproximadamente esto, pero vean que la 6 pues no tiene nada que ver con la 3 o con la 1, ¿no? Entonces, bueno, eso ocurre en el medio interestelar, según es lo que hemos estudiado en su gran mayoría, ¿no? Vean 20 kilocalorías por mol. De hecho, lo que llama mucho la atención es esto, ¿no? Que es diferente conforme, ¿no? Pero sin embargo, la energía es muy parecida, ¿no? Tal vez experimentalmente no se pueden detectar estos isómeros, porque está muy cerca en la energía. Sin embargo, los métodos cuánticos o los métodos basados en mecánica cuántica, pues sí que hacen posible que uno pueda detectar este tipo de isómeros, ¿no? Con una energía muy baja, igual a este, ¿no? Aquí estamos hablando de cerca de 0.06 kilocalorías por mol. La estructura es completamente diferente, pero uno puede pensar, ah, mira, lo que pasa es que a lo mejor aquí pudo haber una migración del protón a otros carbonos, se extendió, etcétera, ¿no? O sea, no son especulaciones, sino están basadas en cálculos que hacen, o sea, en cálculos computacionales con cierto software y hardware que hacen que uno pueda detectar esas diferencias tan pequeñas de energía, ¿no? Y bueno, pues finalmente esta, ¿no? Pues vean que la diferencia, estamos hablando de 20 kilocalorías por mol, por lo menos en el C7H2, ¿no? Que pueden tener sus posibles diferentes isómeros. Y bueno, vamos a ver más adelante cómo es que se pueden formar. Muy bien, todo este trabajo lo hizo Timaka Kandu y Carton en el 2017 y miren, es una referencia muy reciente, ¿no? De menos de 10 años. Entonces, eh, uno le está apostando por todas las técnicas computacionales para poder descifrar si en realidad puede haber vida en otro planeta, o ya no digo en otro planeta, en otro sistema
planetario, si es que lo hay. Bueno, si lo hay, en otra galaxia, en otro universo. Um, Esto está basado, como lo ven, y bueno, pues estamos en, eh, eh, en esta, en esta reunión que pues muchos de nosotros usamos cálculos, métodos muy exactos, ¿no? Entonces, pues seguro esto, el Maussan este ni lo conoce, ¿no? Pero él especula y dice cada tontería y bueno, resulta que los monitos que llevó eran de cartón, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa aparte, ¿no? Entonces, al Senado, ¿no? A la Cámara de Diputados, en fin. Pero vean que este Carton, pues usó métodos muy precisos, ¿no? Como teoría de perturbaciones de segundo orden y Copper-Cluster, tanto con sí, interacciones simples, dobles y triples, ¿no? Y una base que no es nada trivial, ¿no? Un conjunto de base que puede reproducir de forma correcta todo esto, ¿no? Esto nos ha ayudado pues a todos estos, digamos que todas estas eh, investigaciones, pues uno puede eh, pensar o ver cómo puede seguir atacando el problema de cara a poder determinar más conformes todavía, ¿no? Siempre y cuando estén en un rango pequeño de energía, ¿no? Obviamente que Carton y su colega, pues bueno, eh, determinaron con estos cálculos quién era el conformero más estable, ¿no? Y obviamente correspondía a la forma lineal. Muy bien, esos isómeros son conformes. ¿Cómo se generan? Esa es la idea. Para ello hay que intentar describir el mecanismo de reacción que ocurre en esas nubes moleculares, ¿no? En el espacio interestelar. Entonces, bueno, ¿cómo? ¿Quién lo estudió? Pues lo estudió Zoom en el 2009. Y entonces lo que hizo fue la reacción del HC6H con un átomo de carbono, de tal manera que se pueda producir el C7H2. Como les digo, este no, C7H2 no se ha detectado en el medio interestelar. Lo que lo han determinado experimentalmente con vida, con digamos que eh, tiempo de vida media muy pequeño, ¿no? Pero pues sí ha dado tiempo de medir el espectro y sus constantes rotacionales. Entonces, bueno, en esta reacción química pues establecen 5 complejos de colisión, es decir, que el carbono que tenemos aquí, el átomo de carbono, puede pegarle a esta molécula de HC6H para producir el C7H2 en diferentes sitios. Entonces, de ahí se establecen 5 posibles complejos de colisión, pues que van a servir de punto de partida para poder tener por lo menos 5 rutas, obviamente, diferentes, ¿no? Nosotros nada más hemos estudiado 2, que le hemos llamado la C1 y la C5. Entonces, ellos, tan solo ellos, encontraron cerca de 133 isómeros del C7H2. ¿Cuáles son o cómo fueron estos? Bueno, tenemos al C6, al HC6, C6H de forma lineal con un átomo de carbono. ¿Cómo se pueden producir todos esos isómeros? Como les digo, 5 posibles rutas, ¿no? Este carbono puede llegar a esta parte y producir esto que le llamamos el C1 que tiene simetría CS. La otra, el otro posible complejo de colisión es este que le llamaron el Sun, le llamó el C2 y también tiene simetría CS.
Otro de los posibles complejos de colisión es este. Conserva la simetría, pues si se dan cuenta es diferente a los dos anteriores. Otro más, que es este mismo, que también tiene simetría, CS, y que es diferente al C4, al C3, al C2 y al C1. Y finalmente uno que es muy simétrico y que además tiene una simetría muy parecida a la del agua, obviamente. Entonces vean que hay 5 posibles opciones de que el C6, el HC6H, reaccione con un átomo de carbono y genere todas estas posibles colisiones. Obviamente, en el medio interestelar no hay una temperatura baja, no hay tanta presión y las moléculas están en fase gas y pueden darse este tipo de colisiones. ¿Qué estudiamos en primera instancia nosotros? Pues solo dos posibles complejos de colisión, el C1 y el C5. ¿Alguna razón específica? El tiempo, ¿no? O sea, obviamente se puede estudiar cualquiera, pero bueno, pues empezamos por esta parte, ¿no? Y entonces, pues bueno, bajo este contexto, pues nos planteamos el siguiente problema, ¿no? El problema era que a pesar de los esfuerzos en el campo de la astronomía, pues no se ha podido detectar la molécula C7, o sea, experimentalmente sí, pero en el medio interestelar no. Obviamente, esto trae como consecuencia tratar de dilucidar de manera teórica, pues el posible mecanismo de la reacción para la formación, obviamente del HC6H con el carbono a través de esas dos vías de colisión, C1 y C5, para la formación del C7H2. ¿Y qué vamos a emplear? Pues emplear métodos computacionales basados en la teoría de funcionales de la densidad, que bueno, por las siglas en inglés se le llama DFT. Digamos que es más conocida DFT que DF, ¿no? A muchos colegas, como ahora en la reunión que tuvimos de la reunión mexicana de físico-química teórica la semana pasada, muchos utilizan también las siglas en español, ¿no? Pero pues bueno, en el caso es el mismo. Y la teoría Cooper-Cluster, que son métodos basados en esta teoría y que determinan de manera muy precisa algunos parámetros espectroscópicos y por lo tanto determinan esas constantes espectroscópicas y a la vez pues se pueden obtener los espectros rotacionales y compararlos con los que miden los radioastrónomos. Para el desarrollo de este trabajo, que además es una tesis de uno de nuestros estudiantes de maestría, bueno, fue una tesis de uno de nuestros estudiantes de maestría, y es la continuación del trabajo de investigación de ahora del doctorado del mismo estudiante, que al final lo van a conocer. Bueno, los objetivos, tenemos un objetivo general. ¿Cuál era? Investigar los mecanismos de reacción participantes en esta reacción química que ven ahí y identificar los diferentes, o sea, tratar de elucidar los diferentes intermediarios, estados de transición y productos que se pudiesen generar y además los posibles isómeros que podrían dar paso a cada uno de los intermediarios, ¿no? O a cada uno de los posibles productos finales, ¿no? ¿Qué íbamos a usar? Pues íbamos a usar el método basado, sobre todo los cálculos basados en la teoría funcionales de la densidad con el funcional APFD y una base 6311 más G2D y P, tratando de describir de la mejor manera la correlación electrónica y además la dispersión, ¿no? Porque la PFD, que es la última de las versiones que
implementó Gaussian. Bueno, ya lo dije, pero vamos, es uno de los programas que usamos, ¿no? Y además, una vez obteniendo las estructuras de los isómeros, ya establecida la ruta de reacción, pues, o el camino, el pad de la reacción, tratando de obtener los intermediarios, pues bueno, ahora calcular los posibles parámetros espectroscópicos a nivel todavía mucho más preciso. En este caso a nivel de Copper Cluster, ¿no? Con simples dobles y triples. Y así, pues poder ayudar a ver si por lo menos generar el espectro y decir a los radioastrónomos, pues este va a ser el espectro. Si ustedes lo pueden ver o lo pueden determinar, se puede comparar y, y entonces, pues, quiere decir que corresponde a tal estructura molecular de tal molécula, ¿sí? En este caso, haciendo, digamos, hincapié o orientando todos los esfuerzos en tratar de obtener eh, estos espectros, estas geometrías, estas constantes espectroscópicas en el C7H2. Digo, y es una de las moléculas porque el C3H, el C4H, etcétera, moléculas con menos átomos ya han sido, digamos, ampliamente estudiadas, ¿no? Bueno, para ello nos propusimos algunos objetivos particulares, como era evaluar los complejos de colisión a partir de la molécula lineal del HC6H. Otro de los objetivos particulares era obtener todos los posibles estados de transición, incluso los que no habían sido obtenidos por otros estudios, ¿no? O por otros investigadores a través de los estudios, ¿no? Y tratar de establecer a través de los cálculos, pues el pad de la reacción o las coordenadas de reacción intrínseca, que se le llama comúnmente IRC. Obviamente explorar todos los posibles isómeros una vez obtenidos los intermediarios estables, porque tendrían que ser estables o no totalmente, digamos, por debajo, esperando que todas las reacciones en el universo fueran endotérmicas, ¿no? No todas pueden ser endotérmicas, algunas pueden ser exotérmicas, ¿no? Entonces, bueno, la idea era, bueno, pues establecer ese pad y a través de eso, una vez que se tengan los intermediarios, pues bueno, tratar de ver si podríamos obtener, encontrar los isómeros, ¿no? Correspondientes. Y bueno, una vez que ya los teníamos, ya una vez calculados, pues hacer todavía los cálculos más precisos para generar las constantes rotacionales y los espectros rotacionales. Bueno, en todo eso, ¿en qué está basado? Pues está basado, como muchos de ustedes lo saben, en los fundamentos de la mecánica cuántica, que no es otra cosa que resolver la ecuación de Schrödinger. Separar la parte electrónica de la nuclear y una vez que se tenga la electrónica, obtener la energía y la función de onda para obtener todas las posibles energías, las diferencias de energía, la función de onda y el comportamiento de cada uno de los isómeros, ¿no? ¿Qué hacemos una vez que ya resolvimos la ecuación de Schrödinger y tenemos la energía electrónica? Ya hemos separado la parte nuclear de la parte electrónica con los parámetros geométricos. Lo que vamos a hacer es obtener esas constantes a través de los fundamentos de espectroscopía, ¿no? Simplemente teniendo los conceptos de trompo esférico, donde los momentos de inercia todos son iguales y vamos a tener una esferita. O un prolato, donde el momento de inercia IA pues es diferente al IB, pero el IB es igual al IC y nos genera un prolato, ¿no? Y si se dan cuenta, por la estructura, obviamente,
va a cambiar respecto a un oblato, que es como si fuera uno de estos de disco de lanzamiento de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, bueno, pues, y podríamos tener un trompo completamente simétrico, donde los momentos de inercia todos son diferentes y por lo tanto la estructura también puede ser diferente. Si uno calcula teóricamente los momentos de inercia, puede calcular las tres constantes rotacionales con esta ecuación muy sencilla, como estas ecuaciones muy sencillitas que nos ven aquí, como la ven aquí. Simplemente hay que usar la constante de Planck. Y incluso uno puede determinar la constante de asimetría, que le llaman un parámetro asimétrico, que es el parámetro K, y nada más usando estas constantes rotacionales, y uno puede determinar la forma del isómero. Muy bien, ¿qué se requiere para ello? Pues se requiere hardware. ¿Qué tipo de hardware para poder determinar? Pues bueno, si uno tiene una PC muy potente, pues uno puede usar este tipo de software. Sin embargo, cuando los cálculos se vuelven más complicados y más exactos, pues que hay que usar supercómputo. Y bueno, afortunadamente en la UAP tenemos el Laboratorio Nacional de Supercómputo del sureste de México, donde podemos mandar cálculos de alta precisión con métodos muy sofisticados, ¿no? ¿Qué más necesitamos para poder visualizar y hacer los cálculos? Pues software. Digamos que aquí están los fierros y ahora pues necesitamos como una vez que tenemos los fierros, podemos sacar toda la información de ahí e interpretarla. Bueno, pues para ello usamos GaussView, KenCraft, que son los programas gráficos, y tenemos Gaussian, que es que está instalado en el laboratorio, en el superlaboratorio o supercómputo o el laboratorio nacional de supercómputo de la UAP, o bien no, se puede instalar en cualquiera de las PCs. Claro, los cálculos son APFD con el funcional. Algunos sí los hicimos en las PCs, pero la mayoría de los cálculos los hicimos en el Laboratorio Nacional. O también hemos usado el otro Laboratorio Nacional de Visualización de la UAM de Iztapalapa. Y bueno, pues otro de los programas que usamos para este proyecto fue el programa ORCA, que es de libre acceso. Gaussian, ¿no? Gaussian es tanto Gaussian como GaussView y KenCraft son programas digamos, de paga, son programas que necesitamos comprar licencia, mientras que Orca, pues es un programa libre. Digamos que GaussView, KenCraft y Gaussian son programas, programas comerciales. La metodología que se usa, pues la metodología que usamos fue determinar los complejos de colisión, digamos, establecer los complejos de colisión, determinar todos los estados de transición y los cálculos IRC para intentar buscar otros complejos de colisión y posteriormente explorar todos los isómeros del C7H2 ya una vez establecida el IRC y finalmente refinar la energía y calcular tanto momentos dipolares, una vez que se tiene la función de onda, pues ya se calcula momentos dipolares, las constantes, etcétera, como lo vieron. Para ello, como les digo, la primera parte, pues usamos el APFD con esa función base usando Gaussian 09 y la segunda parte usamos un método que está muy bien implementado en Orca, que es el de LPNO con Copper Cluster con esa base. Cambiamos de la base de Popel a una base de Dunning como fue la CCPVQZ sin intentar hacer pequeña la base, ¿no? No usamos una doble Z, sino una quíntuple Z. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Pues bueno, desde los complejos de colisión, las vías, como les digo, la C1, C5, los otros complejos de colisión, la exploración de isómeros, etcétera, ¿no? Complejos de colisión
aquí tenemos este tipo de complejos. A diferencia de Zoom, en el 2009 nosotros sí podemos obtener dos complejos adicionales, ¿no? Que fueron estos. Por eso les decía que ya se habían investigado, pero esa fue la idea, ¿no? La idea es, nos enfocamos solamente en las rutas C1 y C5, porque pues fueron las que pudimos determinar y que otros investigadores no lo habían hecho. Para el C1, pues se podrían dar estas tres rutas de colisión, ¿no? Donde pues se puede tener el carbono adicional al HC6H, pues podría pegar aquí, o podría pegar acá y se podrían formar diferentes isómeros, ¿no? Y así, ¿no? Así, lo mismo para este podría pegar, que es el, digamos, el que tiene simetría más alta. Entonces, bueno, pues con eso, ya una vez obtenido la vía C1, ahora les voy a mostrar, por cuestiones de tiempo, los productos finales, pero obtuvimos bastantes intermediarios, bastantes productos. Digamos que los que están en línea roja, perdón, en línea negra, son los que obtuvo Zoom en su artículo, ¿no? Sin embargo, él no determinó todos los estados de transición ni todos estos intermediarios. Los intermediarios que están en línea roja fueron los que nosotros obtuvimos a través de la vía C1, ¿no? Entonces, claro, estos solamente fueron algunos de todos estos que ven aquí. En la vía C1 aproximadamente había 28 estados de transición, 19 productos y 9 intermediarios. Entonces, nosotros, aparte de obtener los 19 productos, obtuvimos adicionalmente estos que ven aquí, que justamente este corresponde a este corresponde a este, que justamente Zoom no lo había obtenido, ¿no? Entonces, anterior a esto hay otra, digamos que esta es la parte final de toda la ruta C1, ¿no? Entonces, bueno, había 28 intermediarios, aquí solamente hay algunos cuantos, y como les digo, estos Zoom no los obtuvo y nosotros sí. Él nada más obtuvo el lineal. Nosotros también lo obtuvimos, y aparte todos estos, ¿no? Y bueno, en la vía C5, en la C5, bueno, igual, Zoom tuvo bastantes, y bueno, nosotros obtuvimos uno de ellos que es el lineal, y este también obtuvimos, y este otro que Zoom paró hasta aquí. Nosotros seguimos, digamos que aquí llegamos a obtener este intermediario, y luego después continuamos calculando el TS y llegamos a obtener este otro producto, ¿no? Entonces, bueno, para esta ruta, para la vía C5, se pueden determinar 8 estados de transición y 5 productos y solamente un intermediario. Entonces, bueno, pues estas son digamos que la parte cómo abordamos el problema para poder calcular, para poder intentar describir el mecanismo de reacción. Y respecto a la exploración de isómeros, pues se obtuvieron cerca de 356 estructuras, es decir, una vez que ya lo teníamos, aquí viene la colaboración del doctor Gabriel Merino, con los programas que tiene desarrollados para poder obtener la mayor cantidad, ¿no? Simplemente los programas que tiene, uno le da el número de átomos de carbono y el número de átomos de hidrógeno, y él genera todos los posibles. Pues de los 356, lo que hicimos fue optimizarlos con APF FDI, esta base de Popel, y obtuvimos que la estructura más estable era la que les muestro aquí, esta estructura, que corresponde a la estructura 54 y que sería la C1. Y bueno, después encontramos los demás, ¿no? Había esta estructura que estaba a 1 kilocaloría por mol, esta que está a 2 kilocalorías por mol, esta que está a 4 kilocalorías por mol. Vean que la diferencia es muy pequeña, ¿no? Esta que está a 8, a
a 9, o sea, encontramos varios conformeros, pero no con demasiada, deje ver qué tipo de estructura, ¿no? O sea, son estructuras que seguro los orgánicos ya me estuvieran echando la bronca, ¿no? O bueno, no lo estarían echando. Una vez que ya obtuvimos todas las estructuras, las reafinamos, agarramos los intermediarios más estables, pues bueno, tuvimos que calcular las constantes espectroscópicas. Las constantes espectroscópicas usamos para ello, como les digo, Copper Cluster con simples, dobles y triples, esta base de Dunning, pero con esta implementación que tiene Orca. Y bueno, los comparamos con los que obtuvo Ikuta en el 95 y resulta que los resultados para la forma lineal del C7H2, si ven, no, casi clavamos las constantes rotacionales. Por ejemplo, para este isómero, para este segundo isómero, que para nosotros era el más estable. Pues vean, casi estamos muy cerca, ¿no? Los momentos dipolares son muy parecidos y para este último isómero, pues las constantes casi son muy parecidas, ¿no? Tal vez el momento dipolar, bueno, tampoco es demasiado, ¿no? 3 Navais, pues no es mucho, ¿no? 2.5 tampoco es demasiado. Con esto, bueno, pues, ¿qué podemos concluir? Pues podemos concluir lo siguiente, que de la reacción inicial que tenemos del HC6H más el carbono, pues pudimos obtener dos complejos de colisión, el C1 y el C5, sobre todo porque no lo habían hecho, ¿no? Que la reacción pues se puede iniciar con diferente tipo de estructura que uno quiera, ¿no? Ya sea lineal o no lineal, ¿no? Y pues bueno, si se puede iniciar con otras estructuras diferentes a la lineal, pues es de esperarse que se puedan obtener todos los isómeros del C6H2. Que todas las estructuras calculadas y optimizadas para la molécula del C7H2 por la estructura denominada C1 es la de menor energía y que presenta un momento dipolar relativamente bajo, pero no es igual a cero, lo cual, si fuese igual a cero, el momento dipolar obviamente no iba a tener transiciones rotacionales, iban a estar la mayoría prohibidas y el espectro pues no lo vamos a poder determinar. Bueno, con esto pues bueno, quiero agradecer a, pues, a las instituciones como la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, pues en la que nos apoya con proyectos al Laboratorio Nacional de Supercómputo, ambos de la UAP, que con ello es posible realizar todos los cálculos, sobre todo los de alta precisión, ¿no? Que se llevan mucho tiempo. Y como les digo, esta colaboración está con el CIMESTAT de Mérida, que también nos proporciona uh, con el software que ellos tienen, se pueden determinar una gran cantidad de isómeros, ¿no? Bastantes, claro. Después uno tiene que ir desechando los que, pues digamos que tanto geométricamente como energéticamente no son posibles. Y bueno, quiero agradecer también a nuestro grupo de trabajo, el que hizo el trabajo de todos ellos fue Rafa, que está aquí en el circulito. Él es parte de este trabajo, es parte de su tesis de maestría y continuación ahora en el doctorado, ¿no? Y bueno, pues a todos ellos siempre hay que agradecerlo porque ellos forman parte de la familia, ¿no? La familia que nuestra segunda casa es el laboratorio y bueno, y a ustedes gracias por su atención. Pues excelente plática, doctor Meléndez. Muchas gracias por su Gracias. excelente plática. Tenemos
espacio para unas cuantas preguntas. Te agradecemos de antemano su participación y por supuesto que estamos abiertos a recibirlas. Haremos 5 preguntas. Si hubiera más preguntas al doctor Meléndez, les pido que nos la dejen en el chat y se las haremos llegar al doctor Meléndez. Sí, de todos modos, ahí tiene mi correo. Sí, gracias. ¿Preguntas? Creo que andan tímidos. Pues, Adelante, Angélica Corona. ¿Sí estás, Angélica? adelante, adelante. ¿Sí nos escuchas, Angélica? Bien, pregunta Ulises. ¿Qué metodología utilizaron para los enlaces químicos? Eh, no, digamos que hay otra metodología para poder determinar enlaces químicos si pueden ser covalentes o no covalentes. Aquí no hicimos nada, simplemente el programa lo que hace es optimizar la geometría con con este funcional que les mostraba, el APFD y este conjunto de función base, que es una base de Poppel, es una triple Z, con funciones difusas justo para poder intentar describir estos enlaces o esta correlación electrónica. Bueno, nosotros los teóricos le llamamos correlación electrónica, los orgánicos le llaman resonancia, ¿no? Entonces, eh, cuando uno, cuando uno usa una función de base grande, lo que intenta, sin llegar a tener una superposición de base, que es cuando eh, los orbitales atómicos se, se pueden traslapar unos con otros de diferente átomo, eh, intentamos describir esos enlaces, ¿no? Sin embargo, cuando uno quiere describir, saber qué tipo de enlace, si es puente de hidrógeno, etcétera, que obviamente aquí no lo hay, se usa otra metodología que está basada en la teoría cuántica de átomos en moléculas desarrollada por Bader. Pero bueno, aquí no describimos este tipo de enlaces, ¿no? Aquí, si, digamos que si quisiéramos argumentarlo, el conjunto de función base que usamos, tanto la de Poppel como la de Dunning, pues intentamos que fuera de el mayor número posible, con la idea de describir lo más exacto posible la correlación electrónica. Pero con esos, digamos que se pueden describir de manera adecuada el tipo de enlace que pueden formar estas moléculas. Muchas gracias, doctor. Aléxica Celines pregunta, los experimentos computacionales usualmente requieren de una validación experimental. ¿Qué tipo de validación o de qué manera pueden validar sus resultados obtenidos? ¿O para este tipo de estudio computacional no se requiere de dicha validación experimental? Sí, de hecho lo validamos con con lo que se determinó experimentalmente, como les decía. Eh, Obviamente este tipo de moléculas se obtienen experimentalmente, como lo han hecho algunos investigadores, y lo que hacen es eh, aislar el producto y luego lo meten a una espectroscopía rotacional
y con eso obtienen el espectro y por lo tanto obtienen el momento de inercia y en consecuencia la constante rotacional. Entonces, digamos que la espectroscopía rotacional es la que ellos hicieron para poder decir, por ejemplo, del C6, del HC6H, pues determinaron el espectro. Nosotros lo que hacemos es coger el C6H, la geometría, digamos que son convergemos en un punto, pero en sentido contrario. Es decir, los experimentales eh, aíslan el compuesto, calculan el espectro y proponen la estructura. Nosotros los teóricos al revés. Proponemos la estructura con este software que les decía, GaussView, KenCraft, hacemos los cálculos, calculamos el espectro y lo corroboramos con la parte experimental de compuestos que ya han sido medidos experimentalmente. Su espectro y las constantes rotacionales determinadas. Las cotejamos para compuestos o para moléculas que ya han sido determinadas experimentalmente y si coinciden, pues entonces digamos que de alguna manera estamos validando nuestro método y entonces eso lo podemos extrapolar a moléculas como el C6, perdón, C7H2, que no ha sido determinado experimentalmente. En otras palabras, lo que hacemos es darle a los radioastrónomos el posible espectro de nuestra molécula que correspondería a esta. Voy a regresar un poquito. Digamos que, por ejemplo, esta. Pues para nosotros esta es la más estable. Ya le determinamos el espectro. Bueno, las constantes rotacionales, parte de la tesis de doctorado de Rafa es justamente determinar cómo calcular el espectro rotacional. Una vez con esto, con el espectro rotacional, usando esos métodos de teoría como APFD o funcionales de la densidad y métodos post-Hartree-Fock, pues entonces lo que tenemos que decirle al radioastrónomo es, mira, este es el espectro rotacional de esta molécula. Si tú te encuentras ese espectro rotacional en determinada galaxia, pues quiere decir que esta molécula C7H2 no es lineal, es de esta forma. Si te encuentras otro espectro, puede ser que no sea la molécula, ¿no? Pero bueno, claro, como tenemos varios isómeros, pues no quiere decir que esta necesariamente lo va a determinar, la va a encontrar el radioastrónomo en otra galaxia. Por eso es la idea, ¿no? Estudiar los diferentes, validar primero nuestro método, una vez que ya lo validamos, generar todos los espectros posibles de los diferentes conformeros y decirle a los radioastrónomos, tenemos toda esta gama de espectros. Si te encuentras uno de ellos, va a corresponder a esta estructura molecular. Entonces, siempre hay que validar con lo que ya está estudiado para después extrapolarlo a lo que no está estudiado, como fue nuestro caso. Claro, estamos esperando pues que los radioastrónomos nos den buenas noticias, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá lo puedan ellos miden el espectro y lo comparan con el que nosotros le podemos dar de manera teórica y de esa manera pues decir a qué isómero corresponde. Pero sí, esa es la idea siempre. Angélica, ¿te escuchamos? Ahora sí. ¿Sí andas por ahí? Creo que no es verdad. No, quién sabe. Bueno, mantiene su mano levantada, pero no hace No, no, la no. pregunta. Doctor, a mí me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Podrían surgir nuevas formas de interacciones moleculares derivadas de estos estudios? O sea, ¿sí nos puede llevar a ello? Sí, sí, claro.
Claro, sí, estas dos rutas, estas dos posibles rutas de colisión para generar los complejos C1 y C5 son de las que se pudieran, de las que se pueden estudiar, pero hay un montón, es decir, los 360 y tantos, eh, digamos, números que generamos, 356 se generan las 356 estructuras, pues pueden dar pie, por ejemplo. Esta pregunta es muy interesante que me haces, doctor Jorge, porque pues podemos tener, o sea, ¿cómo podemos formar este? ¿A partir de qué posible, eh, digamos, complejo de colisión? ¿Cómo llegar a este? ¿No? A lo mejor este es el que los radioastrónomos son los que obtienen, pero claro, su espectro va a ser diferente a este. Y este me va a dar otro espectro y este a lo mejor tiene otra ruta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos hemos concentrado en este compuesto, pero puede haber una infinidad. Por ejemplo, hay moléculas como el MgCN que tiene otro isómero, que es el MgNC, y que para formarlo hay un posible estado de transición. Pero si se dan cuenta, pues son los mismos átomos, pero generan diferentes isómeros, ¿no? Entonces, se puede generar, e incluso puede haber por ahí no sé, un calcio que pueda interaccionar con la nube electrónica de uno de estos, ¿no? Y se pueda desechar o se pueda formar otro tipo de complejo, ¿no? Entonces, definitivamente, en el medio interestelar, bajo las condiciones que se tienen, se puede dar cualquier tipo de reacción química, cualquiera, cualquiera. No creo que las barreras para poderlas llevar a cabo o las barreras que se tengan sean muy altas, segurísimo. Además, pues el medio interestelar en fase gas, como lo vimos al principio, se presta para que se pueda llevar cualquier tipo de reacción, ¿no? Y bueno, pues de ahí el por qué la gente apunta al cielo, ¿no? Bueno, es decir, por decir algo, ¿no? El cielo, pero apunta a las diferentes galaxias para ver si se puede descubrir el origen de la vida, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Entonces, reacciones químicas, segurísimo las hay. ¿Con quién? ¿Con qué tipo de átomos? Con cualquier tipo de átomos. Las condiciones están dadas para que eso suceda y por eso, pues, eh, se está apuntando por intentar descubrir el origen de la vida, ¿no? A través de la química interestelar. Pues muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, ¿Alguien más? Pues agradecemos a todos su amable espera y no me queda más que mostrar el reconocimiento que tenemos al doctor Francisco Meléndez muchas gracias. por su participación en esta sesión, entonces se ve, ¿verdad? Sí, 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 se perfecto. está viendo. La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química C otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Javier Meléndez Bustamante por su valiosa ponencia titulada ¿Existe otra química en el universo? Un enfoque mecánico cuántico en la 25 Conferencia Nacional de Facultades y Escuelas de Química AC, llevada a cabo del 15 al 17 de noviembre del 2023, la química computacional para innovar en ciencia y tecnología. Muchísimas gracias, doctor, y felicidades por este trabajo que están realizando. Gracias, al contrario, un placer, como siempre.
Muchísimas gracias. Pues bien, con esto terminamos nuestras actividades el día de hoy y los esperamos amablemente el día de mañana. Gracias a todos, esperamos que nos sigan acompañando